Bueno, estamos de regreso. No me quiero olvidar, lo vamos a tener también al ministro de Hacienda, Benigno López, en instantes nada más, respetando su cuarentena. Vamos a tener un contacto en vivo, en directo, porque estamos sumamente interesados de conocer también cómo le va a ir al país en los próximos meses en cuanto a economía se refiere. La seguimos teniendo como invitada a la ministra del Trabajo, Carla Bastigalupo, y lo sumamos también al sector sindical, obrero, trabajador. Lo tenemos a Eduardo Ojeda. Muy buenas noches, bienvenido, Eduardo. Muy buenas noches para todos ustedes. De la corriente sindical clasista, Eduardo nos acompaña porque obviamente también es muy importante escuchar a los trabajadores sindicalizados en este momento tan difícil. Sabemos que todos estamos siendo golpeados por esta crisis que nos sorprendió y que nos deja con un montón de dudas e incertidumbres. Pero hay un sector obviamente mucho más golpeado, que es el sector de los obreros, de los trabajadores. Estábamos hablando aquí con los compañeros de la cantidad de personas que hacen a la economía de nuestro país a través de ese trabajo diario del cuentapropista, del que sale todos los días a la calle a hacerse el pan para llevar a la familia, y ese es el más perjudicado en este momento. Eduardo, ¿cómo están ustedes reaccionando ante esta situación? Sé que han hecho un planteamiento concreto también en relación a esta ley de emergencia económica que plantea el Ejecutivo. ¿Hay algunas diferencias? ¿Qué es lo que más les preocupa en tu sector? Bueno, de la corriente sindical clasista hemos salido con una propuesta de una ley de emergencia laboral ante una situación desesperante de la clase obrera y los trabajadores en general. Estamos hablando de una franja salarial de trabajadores de aproximadamente más de 3 millones de trabajadores que hoy están afectados. 700.000 trabajadores aproximadamente están dentro de la franja de la formalidad, que es el IPS, y más de 2 millones de trabajadores que están fuera de esa formalidad, que hoy en su casa están desesperados, porque afuera hay una medida de restricción y adentro no hay dinero, no hay plata y no hay que comer. Entonces, nosotros consideramos que el gobierno tiene que dar salida a esta situación. No se puede tomar esto con medidas de restricción nomás, sino no tener en cuenta ese problema de los trabajadores. Ahí nosotros estamos muy preocupados porque la ministra del Trabajo ha salido con medidas de que se va a garantizar el salario, y estoy hablando de una franja salarial de trabajadores, aproximadamente de 500.000 trabajadores, que se le iba a garantizar su salario que la patronal tiene que pagar. Pero eso no se refleja en la realidad. Tenemos fábricas, obreros que ya tienen suspensión laboral, ya recurren a vacaciones, y esa masa de obreros, de trabajadores, estamos hablando de 500.000 trabajadores aproximadamente, ya en 15 días máximo, 10 días, 15 días, se terminan ya los recursos de las vacaciones. Y las patronales están solicitando suspensiones laborales. Y ese grupo importante de trabajadores hoy ya está en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a quedar sin trabajo, sin salario, y ahí hay una realidad desesperante. Por otro lado, hablamos de casi 2 millones de trabajadores que ya su economía paró totalmente. Ya no hay posibilidad de vender yuyo, no hay posibilidad de hacer trabajo informal, autónomo, y algunos de pequeñas empresas que ya cerraron. Entonces, ahí no hay una respuesta material concreta. Ahora hay un planteo del gobierno, un plan de emergencia que va a abarcar aproximadamente a 1,5 millones de trabajadores, y estamos viendo que aproximadamente 700.000 mensuales va a llegar a esos trabajadores, pero eso es insuficiente. No se puede vivir, y además subieron los precios más de 50%, y esa realidad es lo que nosotros estamos planteando concretamente con este plan de emergencia laboral. Ya hemos presentado al presidente del Congreso, a la Comisión de Presupuestos del Senado, y el viernes vamos a presentarle a la ministra, conversar con ella también sobre este tema. Nosotros planteamos que se garantice el salario al sector público y privado. En nuestro proyecto de ley planteamos que los trabajadores de esa franja salarial que está en la formalidad del IPS
perciba su salario mínimo, se le garantice, pero eso tiene que recibir un crédito del sector empresarial de parte del Estado sin intereses, y el trabajador al retorno de esta crisis que tenemos pueda pagar con jornadas laborales semanales. Por otro lado, el sector informal, 70% pedimos nosotros que se garantice el ingreso para el trabajador. Así podemos luchar igual a igual, y no desafía nuestra patria, no desafía la salud de nuestro pueblo. Y si eso no se da salida, nosotros consideramos que va a haber problemas muy graves y problemas sociales. Carlos. Carlos, ¿a qué te referís con problemas sociales? Bueno, y si afuera te espera la epidemia y tiene hambre tu familia, y vamos a tener que salir a la calle a protestar, vamos a tener que presionarle al gobierno, a las autoridades, no tenemos otro camino. Nosotros estamos teniendo contacto con todos los sindicatos y estamos hablando con otros sindicatos también, que la gente, por esta propuesta que tenemos, y la reacción es que todos quieren acompañar esta medida sanitaria, porque no hay otro camino para nosotros. Creemos que la única forma de vencer esto, y se ha dado a nivel mundial, de que hay que agilarse, hay que pelear para atajar esta epidemia, pero hay que darle solución a los obreros, a los trabajadores, para que se pueda quedar en la casa. ¿Qué dice la ministra a propósito, Claro. verdad? No, y precisamente, perdón, Menchi, No, por para favor. simplemente sumar también, tengo entendido que también el Ministerio del Trabajo solicitó un plan de emergencia al Ministerio de Hacienda justamente para cubrir esta situación que plantea Eduardo, creo que de unos 300 millones de dólares. Así es, Carlos. Hoy nosotros tenemos previsto los dos sectores. El sector independiente, de 1.500.000 personas, y el sector dependiente o formal, de 1.500.000. Sumados son nuestros 3 millones de personas ocupadas, según los datos de la DGEC. La preocupación de Eduardo es obviamente atendible. Nosotros todas estas medidas que lanzamos a través de la ley de emergencia las dialogamos, las construimos con las centrales obreras desde el Consejo Consultivo Tripartito y también con el sector empresarial, pero gustosos vamos a recibir, por supuesto, a Eduardo. Hoy estábamos hablando de algunas ideas muy interesantes que tiene el sindicato, y por supuesto estamos para construir el día a día. Acá no tenemos la solución mágica ni todas las respuestas de entrada. Ahora, sí tenemos, como vos decís, Carlos, previsto llegar a ese sector informal, cuentapropista, y también al sector formal. Y otra medida muy importante que la estamos ya lanzando, si Dios quiere, esta semana, es el aporte patronal. Esa preocupación que tienen todos los empleadores de tener que pagar sí o sí en marzo, ahora vence ya, digamos, el tiempo para presentar o para pagar la cuota patronal. Bueno, estamos trabajando con IPS en dar facilidades de pago, posponer la cuota patronal, luego fraccionarla, pero sobre todo dar cobertura al trabajador durante todo este tiempo. Es decir, desde que empezó el coronavirus hasta que esto se termine, todo trabajador paraguayo, aunque haya sido despedido, suspendido o el empleador deje de pagar, va a tener cobertura de seguridad social, no solamente en lo que hace a salud, sino también el reposo, ese subsidio por reposo, que en el caso del dengue, bueno, fueron más de 34.000 millones, y en este caso hoy ya le está posibilitando a ese trabajador quedarse en su casa y reposar, pero percibir el 50% del salario mínimo. O sea, es realmente importantísimo ese aporte que recibe el trabajador. Y sí, tenemos seguramente más respuestas que construir, pero hoy, sinceramente, con estas medidas quiero contarles que estamos a tono de lo que está haciendo todo el CONOSUR y muchos países. Nosotros hemos formado un equipo de ministerios del trabajo del CONOSUR y todo el día estamos intercambiando medidas, respuestas, iniciativas con los diferentes ministros. Y quiero contarles que en realidad Paraguay no debe nada, es decir, todas las medidas que sacamos, incluso esta ley de emergencia, hoy es ejemplo, nos pidió Chile, que mañana nos reunamos en una teleconferencia porque quieren saber qué medidas hicimos y cómo vamos a implementar las medidas de la ley de emergencia, porque realmente son innovadoras y bueno, estamos tratando de llegar con la respuesta más integral posible para el eslabón que a nosotros nos preocupa más, que es el sector de trabajadores y las pequeñas empresas. Y sobre todo los tiempos que van corriendo y los fonditos que se van acabando, ¿verdad? Entonces, bueno, se va a dar el encuentro el próximo viernes para poder seguir afilando un poquito todas estas medidas. Lamentablemente ahora se nos acabó el tiempo, Eduardo. Urgente, 30 segundos. 30 segundos. Uno,
urgente, urgente. Hay que dar respuesta a los trabajadores. Ya hay hambre en la familia paraguaya. Y por otro lado, el tema de control de precios de la canasta familiar. No puede ser que haya impunidad, tanta impunidad, están subiendo los precios, y con esta crisis no hay plata en la familia paraguaya, los trabajadores no tienen recursos y encima suben los precios. Por otro lado, el tema de la bioseguridad para los trabajadores de la salud. Nosotros nuestra plena solidaridad a los trabajadores de la salud, del IPS, de los sectores públicos, pero la bioseguridad, yo ya le hablé a la ministra, se tiene que tomar en serio. No se puede permitir llevar a la muerte segura a los trabajadores de la salud. También estamos hablando del tema de IPS, que se construya, que se genere prevención, no después lamentarnos. Por eso exigimos bioseguridad para también a los trabajadores de la salud, control de precios por último y un plan de una emergencia laboral urgente para los trabajadores. Gracias, Eduardo. Gracias, ministra. Muy amables. Y en instantes, lo decía Eduardo Ojeda, urgente, urgente. Bueno, el que va a estar de manera urgente es Benigno López. Nos están diciendo, ya no podemos pagar nuestros alquileres en los comercios. Nos están diciendo, ya no podemos aguantar la caída de las ventas. Nos están diciendo, hay ya despedidos. ¿Qué respuesta tiene el gobierno a nivel económico? Enseguida con el ministro de Hacienda, Benigno López.